fue el desafuero de Andrés Manuel López Obrador en el 2005, en el 2006, para contra Andrés Manuel López Obrador. Ahora se está denunciando una persecución política a intelectuales de todas las ideologías políticas. Es decir, Enrique Peña Nieto y Los Pinos ha logrado unir a todos, pero en su contra de los intelectuales. Lo que es pocos presidentes creo habían logrado, no sé si con Fox, no recuerdo si la clase intelectual se había unido así. Es decir, de esa manera nombres o plumas de todos los colores, insisto, que le están pidiendo al presidente Enrique Peña Nieto no utilizar de manera facciosa la PGR. Y hoy el presidente responde, no se enganchen, son dimes y diretes. Como si estuviéramos viendo otra película electoral, que es parte de una dinámica electoral. De hecho, si podemos poner el audio, y por eso he convocado al doctor Lorenzo Meyer para hacer ese paralelismo con la historia muy reciente, bueno, y con la historia también no reciente, de lo que está viviendo el país y hacia dónde vamos. Doctor Lorenzo Meyer, lo saludo con mucho gusto con esto que está viviendo el panismo y que ya vivió el López Obradorismo. ¿Por dónde empezar? Buenos días, mi apreciado doctor. Buenos días. Sí, sí. Buenos días. ¿Por dónde empezar? Bueno, pues la afirmación de Enrique Peña Nieto de que él solamente va a influir en las elecciones por la vía de su voto, como cualquier otro ciudadano, esa afirmación que va acompañada de unas observaciones. Lo que estamos viendo son dimes y diretes entre los candidatos. ¿Qué es lo propio de la democracia? Bueno, perdón. Qué bárbaro, mi doctor. Eso suena más falso que un billete de 2 pesos. Obviamente que la Procuraduría General de la República es una institución que no tiene autonomía, por ley no la tiene, deberá de llegar a tenerla si las cosas no salen bien como fiscalía, pero por ahorita no. Entonces, cuando se decide a lanzarse contra Anaya, es por una indicación del presidente, ya que ni siquiera tiene, el procurador tiene un encargado del despacho. Aún un procurador sería absolutamente dependiente del presidente, pero el encargado del despacho pues todavía más, es una agente secundaria que no tiene capacidad realmente de decidir por él mismo. En la lógica política está, pero absolutamente dependiente de lo que diga el Poder Ejecutivo. Así que esa respuesta de yo no influyo, yo nada más voy a ir con mi voto el 1 de julio, no se la traga nadie. Sí está la maquinaria encaminada a golpear a Anaya. Que Anaya sea responsable de andar juntando dinero por vías no muy claras o ilegales está por demostrarse. No me extrañaría que así fuera, pero hay que demostrarlo. Y me pregunto, si esta transacción de un predio en donde se construyeron, no sé exactamente qué, bodegas o una planta industrial o lo que sea, en Querétaro, estaba mal, era una forma de lavado de dinero, de una transacción no muy legal, esto se hizo hace tiempo. Entonces debió de haberse detectado hace tiempo, porque ahora, justamente en este momento del calendario electoral, se decide sacarla a la luz y hacer de esto un tema ya no nada más de perseguir lavado de dinero, sino un tema político de arriba abajo y de una gran importancia, porque es como ya todo mundo decimos, es darle al pan una sopa de su propio chocolate. El PAN lo hizo a la vista de todos en el 2005, cuando el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, que iba como puntero en las preferencias electorales, se usó toda la maquinaria del gobierno, todos los medios de comunicación influidos por el gobierno, una buena parte de los
intelectuales también salieron ahí a lanzarse contra López Obrador, y no tuvieron éxito inmediato porque el desafuero provocó una movilización, y una movilización realmente impresionante. Yo estuve allí y todavía recuerdo los malos momentos que pasó mi esposa por tratar de proteger a una niñita, porque era tal la concentración que le estaban aplastando. Era realmente una movilización popular. Eso echó abajo la maniobra de Fox, que tuvo de una manera muy vergonzosa que hacerse para atrás, despedir a su procurador general, el general Macedo de la Concha, y luego ir por otras vías a seguir golpeando hasta que logra que su candidato, Felipe Calderón, llegue por menos del 1%, según las cifras oficiales, a la presidencia. Bueno, es más o menos el mismo camino el que está siguiendo ahora el PRI, y no hay duda, le están dando con la misma arma que el PAN le dio a Andrés Manuel López Obrador, lo cual no quiere decir que en este contexto uno diga, bueno, qué bien que aprendan. No, está mal, estuvo mala en el 2005, está mal en el 2018, esa no es la manera de arraigar lo que está tan difícil de arraigar en México, que es la práctica democrática. Todavía no llegamos a ser democracia, en buena medida por cosas como esta, porque en el último momento, cuando ya estaba arraigando con Fox, ¡zas!, se le da un golpe, pero duro. Y ahora vuelve a ser el caso. Lo interesante es que en el 2005 sí hubo esa movilización, como dije. Por ahora, yo no estoy viendo la movilización en favor de Anaya. Dice usted que hay un grupo de intelectuales, pues sí, un grupo, pero eso es una parte, no es el grupo intelectual, y desde luego lo importante es la movilización social. Yo todavía tengo mis dudas de que en apoyo a Anaya se vuelva a llenar el Zócalo y exigirle al gobierno que se deje de usar esas armas en contra de un candidato, sobre todo un candidato que va en segundo lugar. Hay pues sus semejanzas y sus diferencias, pero aquí lo importante son las semejanzas, porque es volver a repetir, es volvernos a caer en el mismo hoyo, tropezarnos con la misma piedra. Pero del 2005 al 2018 ya han pasado 13 años y seguimos en lo mismo. No es aceptable lo que se está haciendo con Anaya, y deberíamos de rechazarlo independientemente de si Anaya es nuestra preferencia o no. Hay que exigir que en verdad se muestre que allí hubo un desfalco, una mala maniobra. Y aún si hay una mala maniobra, uno se pregunta, Dios santo, pero si en este país lo que sobran son políticos a los cuales se les puede achacar maniobras similares o peores, mucho peores que esa, y la Procuraduría no hace absolutamente nada. Lozoya sigue tan tranquilo después de lo de Odebrecht, para poner un caso muy obvio, pero hay docenas de casos similares, y la PGR hace que la Virgen le habla, como si la Virgen le hablara. No está en su papel, y no esperemos que esté en su papel, porque ya se sabe que esa es una institución tan desgastada, tan desprestigiada, que ya solamente espera el momento de morir y renacer como una fiscalía que ojalá sí sirva en el siguiente sexenio.
Pero en fin, el punto es que estamos llegando a unas elecciones, sí son elecciones clave. Si el PRI, con todo lo que ha hecho, se logra logra volverse a colocar 6 años en el poder, yo realmente no sé a dónde va este país, porque ya es el desgaste de la institucional es enorme. Someterlo a otros 6 años así, no sé qué es lo que se quiera. Si yo fuera empresario o de la derecha mexicana, pero con visión de largo plazo, no lo aceptaría. Desde luego que si me encuentro en la izquierda, pues menos todavía. Entonces, la coyuntura del 2018 es particularmente importante, porque o damos el salto definitivo, por fin la transición, que no hemos logrado hacer la transición, hemos debilitado al sistema antiguo que no servía, pero no hemos puesto el nuevo. Y este es el momento en que se puede lograr eso. Pero se ve que el gobierno federal está dispuesto a que no se logre. La sociedad mexicana tan contradictoria, con una parte de ella siempre indiferente y dispuesta a que lo que pase se acepta, y solamente una sección, un segmento se moviliza, se va a movilizar esta vez, o va a dejar que las cosas pasen. Es una pregunta. Doctor, ¿y significa también que están dispuestos a todo? Es decir, pues es Atlacomulco, intentan, o al parecer, pareciera, vaya, que intentaran hacer lo mismo que en el Estado de México, aunque por fortuna pues no somos el Estado de México, pero ¿están dispuestos a todo? Entonces también, es decir... La pregunta es muy buena y no tenemos forma de responder. Claro que están dispuestos a hacerlo del Estado de México, pero está dispuesto a todo, es, por ejemplo, asesinar a un candidato. Están dispuestos a repetir el bogotazo que tuvo lugar allá en Colombia cuando se asesina a Gaitán, que es Eliezer Gaitán, que es un candidato con mucha popularidad, y entonces para detenerlo lo asesinan y se viene abajo el sistema. ¿Están dispuestos a eso? Pues es una incógnita. Pudiera ser, espero que no, porque la ola que desataría se los lleva a ellos también, y va a afectar a los dueños de México. ¿Estaría Slim dispuesto a que eso suceda? ¿O ese grupo de grandes concentraciones de capital dice no, llegar tan lejos, no? Y después de todo, la posibilidad de que Andrés Manuel sea presidente no quiere decir que el capitalismo mexicano vaya a cambiar, ni que les vayan a expropiar nada. Ya no hay en la visión de la izquierda mexicana la posibilidad de implantar el socialismo, de hacer la revolución, de destruir el capitalismo. Eso ya quedó en la historia. En realidad los cambios que se quieren hacer son muy leves. Claro que sí son importantes para quienes en este momento tienen el control político y tienen muchas colas. Cada uno de ellos tiene varias colas que les pisen. Para ellos sí es importante. Para ellos sí puede ser casi de vida o muerte. El equivalente a muchas casas blancas que no quieren soltar. Pero para los que están más arriba de ellos, para esos 7, 8, 9 que Oxfam nos ha revelado que tienen la gran concentración de capital, pues para ellos yo creo que no es muy importante y sí puede causarles muchos daños. Esta resistencia numantina de los que hoy tienen el poder a que cambien pues las formas, porque el contenido no va a cambiar mucho. Pero el costo sería altísimo, doctor, es decir, Sí.
algún atentado contra algunos de los candidatos o la misma suciedad en la elección o repetir el modelo del Estado de México, no sé, a cómo va el PRI ahorita, de hecho ayer, antier, cuando el Heraldo sacó una encuesta en donde ya estaba en segundo lugar, dije yo, a ver, permíteme. Pero no hay que creerle al Heraldo. El Heraldo, o usted siquiera sabía que existía el Heraldo. Sí, pero no le creo, digo, la verdad. Yo ya lo daba por muerto. Ese periódico nunca tuvo prestigio, y menos ahora. Yo ni sabía que seguía vivo. Es el que creó García Balseca, ¿no es así? No sé quién lo creó, pero sí sé que la verdad no, esa encuesta sí la pongo en duda. Es decir, porque digo yo, ¿cómo es posible que de repente Bloomberg, todas han dado una caída del PRI estrepitosamente como a los niveles de Roberto Madrazo en el 2006 y de repente salió una doctora al decir, ya va en segundo lugar, a ver, digo, permítanme, ¿a qué están dispuestos también a querer manipular, a influir en la opinión pública? Es decir, Eso cuando sí. digo... Eso desde luego que están súper dispuestos, tienen los recursos, nuestros recursos, para hacer ese tipo de maniobras. Pero yo veo otra encuesta. Tengo más confianza en el periódico Reforma, El Norte, etcétera. Y hay la encuesta de febrero, donde el punto interesante es el siguiente: una parte de los electores, no solamente en México, se detecta esto ya en Estados Unidos de una manera muy clara y probablemente en otros sistemas políticos europeos. Hay una parte del elector que va a las urnas no para apoyar a su partido, más bien el ánimo es ir en contra de alguien, más que en favor de. Y en el caso de México se le pregunta a la muestra representativa que tuvo el Reforma, ¿a qué partido o por cuál partido usted nunca votaría? Y el que sale en primer lugar es el PRI. Este fenómeno de el rechazo a como dé lugar probablemente no lo afectaba en elecciones pasadas. En una de esas elecciones se logró vía la campaña negativa y los millones de pesos que se le metieron a esa campaña, del peligro para México, que todavía siguió funcionando en el 2012, el partido por el que no se iba a votar, y había una parte sustantiva, era el que presentaba a Andrés Manuel como candidato. Hoy en el 2018, Morena sí tiene una parte que dice yo nunca votaría por ese partido, pero es realmente pequeña. Sobre el PAN hay todavía menos negativos, creo que es el 7%, pero sobre el PRI es más del 40%, ya no me acuerdo ahorita exactamente la cifra, pero ahora tienen ya no el punto de que por quién quiere usted votar, más bien a quién usted no quiere que esté, por quién está usted, pero francamente decidido a que no, ese no debe de tener el apoyo suyo y desde luego de otros ciudadanos, pues el PRI. Entonces esta elección del 2018 viene con esa carga de que una buena parte de los que van a votar, lo importante para ellos no es quién gane, sino quién pierda. Entonces, falta por ver muchas cosas, porque pues, esto no inicia, doctor, no inicia ni la campaña todavía, y mire todo lo que se pudiera aproximar. Tiene usted razón en términos formales, en términos reales la campaña ya se inició y ya lleva buen tiempo. Exacto. Por eso, pero a lo que me refiero es que ¿qué falta por ver? ¿Hacia dónde vamos para cerrar, doctor? Es decir, porque es un espectáculo exacto. A ver, se juega el PRI, exacto, su permanencia, su defensa de su status quo, de privilegios, se está jugando, creo que están estirando demasiado la liga porque Anaya ya subió el discurso de que va, si llega,
va a combatirlo, si no se va a ver muy mal. Todavía está, aunque Andrés Manuel ayer lo descalifica desde Tijuana, dice, no, bueno, es pleito casi como la lucha libre. Es decir, pero sí están dispuestos, veo, a todo. Y el único beneficiado, me decía, no sé si Jushim o Crespo, me decía la semana pasada, ayer, pues está haciendo López Obrador también en esto, si logran bajarle algo a Naya. No sé, doctor, creo que vamos a una elección muy atípica, ¿no? Tienen razón, pero no tenemos las encuestas adecuadas. Desde luego que la del Heraldo hay que tirarla a la basura. No porque vaya en contra de lo que uno quiere, sino porque va en contra del resto de las encuestas. Totalmente. Se sale de la media y eso ya la descalifica. Necesitamos encuestas que nos digan en qué medida el golpeteo contra Naya ha generado una reacción positiva de los que dicen ya estamos hartos del PRI, entonces pobre güerito, lo están golpeando de una manera brutal, voy a apoyarlo. O en qué medida dicen, oigan, pues si tenía a sus hijos en Atlanta, a diferencia del grueso de los mexicanos que aunque quisieran sacarlos de aquí no pueden, sacarlos de la violencia, del peligro que tienen esos niños y sacarlos a otro país donde no haya esa violencia, pues no pueden, pero Anaya sí. Entonces, ¿de dónde sacó ese dinero? Tiene mira y miga para estar diciendo, a ver, vive por encima de sus posibilidades. A lo mejor no. Yo qué sé si tenía una buena riqueza su familia, si es herencia, si quién sabe, no sabemos bien a bien lo de sus finanzas, pero pudiera ser que le bajen a Anaya, pudiera ser que le suban, depende de ahí sí ya casi de la percepción individual, de decir, pobre candidato, qué brutalidad de ataque, o decir, bueno, pues que sí, probablemente este personaje tiene unos dineros que no se explican y ya estamos hartos de la corrupción, porque andarse jugando el apoyo por un candidato que también es corrupto no tiene sentido y entonces sí se lo bajan. Pero no tenemos ahorita las suficientes encuestas como para saber por dónde puede ir la respuesta, la reacción de simpatía o antipatía aumentada en relación a Anaya. Tenemos que esperar un rato, pero sí pudiera salirles el tiro por la culata, pero finalmente no tiene sentido destruir a Anaya si alguien más va en primer lugar y no es el PRI. Tiene sentido destruir al primer lugar. Entonces, yo no veo en esto más que los prolegómenos de una campaña contra Andrés Manuel. Lo que pueda venirse. Pues desde luego que se tiene que venir. Sí, ya el gobierno ya se metió hasta el pescuezo en lo de Anaya, pero no es lógico que lo haga contra Anaya por sí mismo, porque no va a ganar. Entonces, el punto es irse contra el que sí puede ganar y que no es del PRI, que es Andrés Manuel. Entonces, ahí es donde yo me temo que viene la siguiente etapa. Tienen marzo, abril, mayo y junio. Tienen 4 meses para tratar de desmontar a Andrés Manuel. Lo cual quiere decir que la campaña no pueden poner a Mitt como algo excepcional, tienen que destruir a los otros. Va a ser también, como en el 2006, una campaña negativa. Sí, o negra, ¿no? Entonces, ¿usted cree que venga esa embestida oficial ahora contra el AMLO? Porque exactamente yo tampoco le hallo pies y cabeza estar golpeando al segundo para subir al tercero, el tercero que no sube, pero el primero sigue afianzado, que es Andrés Manuel, y es ahí donde debemos de tener cuidado. Es ahí. Y finalmente, tenemos que estar preparados para movilizarnos, así como se hizo en el 2005, que se echó abajo la pretensión de Fox del desafuero de Andrés Manuel.
no llegó Andrés Manuel a la presidencia, bueno, porque además del desafuero había otros elementos para disminuirlo y casi llega, pese a tener en contra a Fox, es decir, al gobierno, al PAN, al partido en el poder, y al PRI, y a la prensa, y a la televisión, y al grupo empresarial. Vaya que si tenía en contra un montón de cosas. Priistas que salieron, digo, no, hombre, fue... Y que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya estaba en poder del PRI y del PAN. Entonces, las instituciones encargadas, más que el IFE, estaba el tribunal. Y a pesar de todo eso, casi llega. Entonces hay un elemento importante que es la movilización, y yo creo que estas elecciones van a exigir eso, desafortunadamente, que en momentos ya más cercanos y cuando se desate toda la intervención del gobierno para forzar a que se quede Mid, pues hay que movilizarse como parte de la sociedad. Es nuestra responsabilidad y nuestra oportunidad. Si no nos dejan otra vez al PRI, y si esto ya está mal, bueno, 6 años de Atlacomulco 2, bueno, eso ya... ¿Quién lo resistiría? Yo creo que yo ya me iría de plano, pero los jovencitos sí se tienen que quedar, y hay que hacerlo por el futuro inmediato del país. Ya el futuro inmediato, sepa Dios qué va a ser. Depende de Estados Unidos, depende de nosotros, depende de que si China va por un camino o no, etcétera. Pero en el inmediato sí depende de nosotros. Totalmente. Doctor, pues como siempre, un placer hablar con usted, y esperemos que la embestida mida o quepa la prudencia. No sé si quepa la prudencia, la verdad, no, a lo mejor no, obvio no. Digo, ya no cabe. Pero no lleguen hasta el final. Que bueno, en 1994 sí se llegó hasta el final, ¿no? ¿Cree usted realmente que puede haber... No quise mucho abordar para no verme, porque luego le dicen a uno sensacionalista, pero ¿cree usted que realmente puede haber esa intención, que ya no puedan contra López Obrador y le quieran a hacer una especie de atentado? ¿A usted le extrañaría? No. A mí Perdón, tampoco. pero no. A mí tampoco. Sí. Ahora, pero las consecuencias pueden ser muy, aceleraría la desintegración del sistema, lo haría todavía peor. Pero a lo que voy, doctor, es que estamos en otro tiempo. Es decir, los costos políticos en el 94, bueno, ciertamente que fue un voto del miedo, la figura de Diego Fernández de Ceballos, digo, podemos a otra hora aquí, pero a lo que voy es que el costo sí creo que sería más grande, doctor. La sociedad hoy está más informada, está más metida en los asuntos. Creo que no los creo. Es decir, eso espero, pero la inteligencia y la prudencia no es ahora una cosa que se vea por todas partes. Están dispuestos, por ejemplo, a dejar al secretario de Comunicaciones y Transportes pese a todo. Y ahí están ya ahorita pagando un desgaste que es innecesario. Podrían cambiarlo, podrían cambiar a varios, podían acelerar lo de los Duartes, podían hacer cosas que no hacen. Está en su capacidad, no es gran cosa, no es muy dramático, pero en fin, esperemos, pero no esperemos sentados, sino estemos más o menos dispuestos a que si es necesario nos movilicemos otra vez como en... Uy, se cortó. A ver, sí, yo sí creo que tiene que caber la prudencia, sí cabrá la prudencia. Los tiempos sería el costo muy elevado. Digo, estarían nomás para hacer ese énfasis, ¿no? El costo sería muy elevado. No creo que pueden estar
o de alguna manera pueden tener esa ganas de todo, pero el costo sería muy elevado y no creo la verdad que llegue a suceder en eso, ¿eh? Sí lo vería demasiado o de alguna manera delicadísimo. Imagínese usted llevar esto a los niveles de 1994, en donde pues todavía es un debate abierto sobre Colosio. Sería riesgosísimo, en verdad, lo que está ocurriendo, ¿eh? Eh, sí, a ver, contactamos ya al doctor o no, bueno, porque se cortó la llamada, pero sí es muy... Doctor, para finalizar, es que se cortó la llamada. Adelante, por favor, nomás para finalizar su idea. No, pues ya finalizamos y vamos a estar como ciudadanos, como conjunto nacional, más alertas y más dispuestos a intervenir de manera pacífica, desde luego, en la medida en que podamos, movilizándonos cuando si esto llega a las maniobras, a seguir con esas maniobras tan burdas en que el gobierno está interviniendo en el proceso electoral de manera ilegítima e ilegal, bueno, pues nosotros tenemos que movilizarnos, es lo único que quería yo decir al final. Hay que estar ya bien dispuestos a eso, de manera pacífica, pero movilizados. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor. Estamos en contacto como siempre. Un abrazo y que se alivie, por favor, cuídese mucho. Buenos días. Buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Voy a hacer